Muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, a todos los agentes de pastoral que tienen a bien seguir estas charlas sobre liturgia para ir formándonos mejor en esta parte importante de nuestra vida pastoral. Y hoy abordaremos un tema pues en continuidad o continuación del tema anterior, la asamblea como signo de fe. Y es que realmente es importante señalar este tema como la asamblea signo de fe. Nuestra asamblea litúrgica, nuestra reunión que tenemos como personas que celebran el Día del Señor, pues no es una simple asamblea donde se va a tratar un asunto, aun cuando fuera muy importante, sin mayor trascendencia. Eso no es un asunto cualquiera, es celebrar el Día del Señor, es celebrar el misterio pascual. Y entonces no es, como decíamos la vez pasada, no se trata de una celebración donde se tienen espectadores y el actor principal es el sacerdote. Se trata de una celebración de toda la asamblea y entonces se necesita una virtud fundamental y es precisamente la fe. Por eso vuelvo a insistir, no se trata de una asamblea donde se va a resolver algún problema simplemente, sino es una asamblea que celebra el misterio pascual. Y entonces, por ahí San Pablo, en la carta a los Corintios, dice, no disciernan el cuerpo del Señor. Esto no solamente está evocando al pan eucarístico, sino también a la asamblea de los que se reúnen en Corinto. O sea, discernir la asamblea, es decir, decidir, de seleccionar bien cómo participar mejor. Y después en el siglo III hay un documento de este tiempo, de la llamada época apostólica, después, o también de la época patrística, vamos a decirlo así, que se llama la Didascalia de los Apóstoles, y dice, exhortarás al pueblo a que sea fiel a las reuniones, que nadie disminuya la iglesia no acudiendo a ellas, para que no disminuya en un solo miembro el cuerpo de Cristo. La asamblea se siente cuerpo de Cristo y entonces busca congregarse para que ese cuerpo de Cristo no disminuya. Y no se refiere solamente a la cantidad de personas, sino a la calidad de vida de los miembros que forman ese cuerpo. Pero la exhortación es esa, ¿no? Que sea el pueblo fiel en las reuniones. Una motivación fundamental para podernos reunir, pues es la conciencia de que estamos celebrando el Día del Señor, el triunfo del Señor, la resurrección. Otra motivación, desde luego, es que si amamos a nuestro Señor, lo vamos a buscar siempre. El punto de partida es el amor. Si no hay amor, aunque sepamos las cosas, simplemente no se hacen. Aunque sepamos la bondad de las cosas, pues no se van a hacer. Necesitamos entonces amar profundamente a nuestro Señor. No solamente ser conscientes de lo que se hace, porque, como dice nuestro dicho, ¿no? Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Y entonces, si sabemos pero no lo hacemos, pues de nada sirve saberlo. Entonces, la participación es constante, es perseverante. La invitación es que no descuidemos un domingo, sobre todo el domingo, a que siempre movamos mar, cielo y tierra, a que nuestra participación en la asamblea litúrgica, en la celebración eucarística, en la Santa Misa, pues no sea
una ausencia injustificada, el que estemos hospitalizados y con una grave enfermedad, bueno, pues se entiende. Si tenemos una fiesta, bueno, organizarnos. Si tenemos una salida, programar también nuestra Eucaristía. Fíjense, lo que nos es útil o lo que nos gusta siempre lo tomamos en cuenta. Bueno, si la Eucaristía es fundamental para nuestra vida cristiana, si la hemos hecho fundamento de nuestra vida cristiana, entonces buscaremos participar de la Eucaristía. Eso es muy importante, darnos ese tiempo. Que no disminuya un solo miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces, preocuparnos también cuando algún miembro de esta asamblea, conocido nuestro, que siempre está, ¿por qué no fue? A lo mejor se enfermó y no lo sabemos, tuvo una situación difícil, pero oye, ¿no te vimos en la misa? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Yo creo que ahora tenemos tantas formas de comunicarnos, hay que aprovecharlas, un WhatsApp, una llamada, un mensaje por ahí, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No te vimos. También el cuerpo se debe interesar por los miembros que en algún momento no pudieron estar. Bien, y entonces también el Concilio Vaticano II nos va a decir, la Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las asambleas locales de los fieles reunidas legítimamente en torno a sus pastores y que el mismo Nuevo Testamento llama iglesias. En efecto, donde se tienen estas asambleas, allí se encuentra el pueblo nuevo llamado por Dios en el Espíritu Santo y con una plena seguridad. Estas asambleas, aunque sean pequeñas y pobres o vivan en la dispersión, está presente Jesucristo, en cuyo poder se reúne la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Lumen Gentium, número 26. Él está siempre presente en la asamblea de sus fieles reunidos en su nombre. Fíjense, en la asamblea dominical, en la reunión dominical, donde el pueblo de Dios se reúne, está presente la Iglesia Católica. Hace presencia la Iglesia Católica. Pero precisamente estamos hablando de estas celebraciones de la comunidad. Siempre la celebración eucarística es celebración de la Iglesia, eso sí. Pero se distorsiona el sentido cuando, vuelvo a insistir, enfatizar, cuando luego pedimos una misa con intención particular, donde limitamos la participación pues a los invitados, a los familiares, y nos excluimos del contexto de la comunidad, y entonces le restamos importancia a la catolicidad, a la presencia de la comunidad llamada Iglesia Universal. Por eso yo pienso que tenemos que recuperar mucho el sentido de la Eucaristía, de la Santa Misa. Porque no es un simple rezo que preside un sacerdote. No es un mega rezo, como dijeran los muchachos en estos tiempos, ¿no? Es la celebración del misterio pascual, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces se minusvalora la misa por intenciones muy particulares, cuando deben ser celebraciones de toda la comunidad. A veces, cuando presentan y no podrá ser aparte, entonces, pues, ¿cuál sería una razón que justifique eso, verdad? Aún, fíjense, a uno les parece escandalizante esto, ¿verdad? Pero en ocasiones, ante la falta de tiempo, ante la falta de sacerdotes en los funerales, podemos celebrar con 2, 3 cuerpos juntos, o sea, 3 féretros juntos, eso no es pecado.
Al contrario, sería mejor, ¿verdad? 2, 3 familias unidas en la misma situación sirve para animarse, para apoyarse, ¿sí? A veces a algunos les puede parecer exagerado lo que digo, ¿no? Pero no creo que sea exagerado ni es faltarle el respeto a nadie, pero a veces cada quien quiere su misa. Y desgraciadamente muchas personas en vida nunca van a misa y cuando se mueren, misa especial. ¿Qué sentido tiene eso entonces? No tiene sentido. No se reunió a la asamblea, no vivió con la asamblea, disminuyó el cuerpo de Cristo en su vida, no participando de la Eucaristía, no mostró sentido de pertenencia. Bueno, y ahora después de difunto, pues ¿qué? Es innecesario tomar conciencia de eso. Entonces decíamos, podemos celebrar en una sola Eucaristía con 2, 3 féretros y no pasa nada. La misa sirve, tiene valor y da para eso y más, ¿sí? Cada quien pide su misa, entonces si es así, ¿por qué no cada quien pide su panteón, no? Tendríamos que pensarlo en esa forma también, porque es muy egoísta también esa forma de hacer las cosas. Y pues sí, tendríamos que recuperar, vuelvo a repetir, ese sentido de la Eucaristía, de todos los sacramentos, de manera que sean celebraciones reales de la comunidad. No es un colectivismo, que quede claro. ¿Por qué? Porque se trata de personas conscientes, que tienen ese sentido de pertenencia a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, al cuerpo que es la Iglesia, y entonces eso nos hace intercambiar nuestra convivencia, nuestra relación con los demás miembros de la misma Iglesia, que comparten la misma fe. Nos enriquecemos al ver y escuchar a las demás personas. Entonces es necesaria la asamblea. Y entonces el creyente está llamado a ver en la asamblea algo más de lo que se ve a simple vista. No es simplemente la convivencia externa de salud, que es mucho, desde luego. Fíjense que hay elementos importantes en estas reuniones, en estas asambleas, porque las personas cultivan varias formas de convivencia. Por ejemplo, es un encuentro fraterno, pero también es un encuentro lúdico, se le dice en términos antropológicos, ¿no? En el sentido de que es una celebración de gozo, una reunión de gozo, de alegría, de convivencia, y eso es muy importante porque en la semana no nos vemos, y entonces es una oportunidad de saludarnos, de encontrarnos, de darnos una palmada, de sonreír. La celebración también tiene esa dimensión antropológica de convivencia, de cercanía, de camaradería, por decirlo así, de entre los miembros de la comunidad. Alguna vez, les puede parecer chusco, pero en alguna parroquia que estuve hace algunos años, ya muchos años, celebrábamos la bendición de los enfermos con todos los abuelitos una vez al año, 2 veces al año, perdón, en Cuaresma y en Adviento. Y era bien curioso ver a los abuelitos que se reunían y sobre todo decían, oye, ¿y todavía estás, no tú? Te lo decían. Como algunos iban quedando pues ya en el camino, iban muriendo, y los que resistían todavía, entre ellos se echaban relajo. ¿Y todavía estás, no tú? Es curioso, ¿no? Porque se ven, se animan. Eso es la asamblea. Ese es el sentido lúdico, ¿verdad? De gozo, de alegría. También tiene ese sentido de convivencia familiar. En la semana, pues el papá, la mamá salen a trabajar, los hijos van a la escuela, se reúnen a comer o a cenar tal vez en el día, pero hasta el sábado y el domingo están juntos y conviven. Bueno, pues también la Eucaristía es una ocasión de convivencia de la familia en torno al altar de Cristo, ¿sí? Toda esa dimensión, ¿no? El día de descanso, no solamente de un reposo físico, sino también de un cambio de actividades, porque es lo que nos cansa, pues es la rutina.
Entonces, cambiar de actividad es una forma de de descansar. Entonces, ese encuentro de la asamblea también nos ayuda a un descanso, a un relajarnos, el encontrarnos también nos dispersa, pues ahí los malos humores, ¿verdad? Nos hace que al encontrarnos con los demás, pues cambie nuestra manera de pensar y de sentir de ese momento. Entonces, ciertamente es una realidad visible, pero también hay algo importante que no se ve, pero que la fe nos hace ver en esa asamblea una realidad superior e invisible, ¿sí? La iglesia de Cristo, que no solamente es la iglesia de estos días, sino de todos los tiempos. En esa asamblea, en esa reunión, en esa congregación de personas, se da precisamente el encuentro con la iglesia universal, pero también con la iglesia de los santos, la iglesia que ya está en el cielo. Es una forma también de ver cómo se complementa en la asamblea esta iglesia, no solamente la militante, sino también la purgante y la del cielo. Todos los que celebramos, los que formamos la iglesia, celebramos pues la Eucaristía. Los que estamos presentes al momento de la celebración, físicamente hablando, pero que también nos unimos con todas las comunidades que se reúnen a celebrar la Eucaristía. Nos conectamos, podríamos decir, ¿no? En una palabra moderna, tal vez no del todo muy atinada, pero que podemos entender, es como globalizar esta presencia de Cristo, ¿verdad? En donde todas las iglesias, toda la familia de los hijos de Dios que se reúne en torno al altar de Cristo, se reúne también con toda la iglesia. Una realidad visible e invisible a la vez. La iglesia, entonces, que es un instrumento del reino, está reuniéndose en ese momento para hacer más extensivo el reino, para celebrar el reino, para proyectar este deseo de Jesús de una sociedad nueva, ¿sí? Es un cuerpo, la iglesia, que se reúne, pero que ya está, pero a la vez se va construyendo. ¿Por qué? Porque los que somos miembros de ese cuerpo de Cristo, pues también vamos construyéndonos, cada día no somos seres ya acabados, terminados, somos seres en construcción. Cada día, bien dice el dicho, no somos arquitectos de nuestro propio destino. Entonces nos vamos construyéndonos en la unidad de la fe y en el conocimiento de Cristo, ¿sí? Vamos formando en nosotros de manera personal el hombre perfecto, pero también de manera comunitaria. Vamos formando el hombre perfecto, el que es seguidor de Cristo. Entonces, de esta forma, cualquier asamblea cristiana, ya sea con muchas personas, con pocas personas, rica o pobre en medios, es la manifestación del cuerpo de Cristo en un tiempo y en un lugar determinado. Realmente celebrar la Eucaristía Dominical es una cosa hermosa. Fíjense, por ejemplo, en los pueblos donde no se celebra cada 8 días la liturgia, la Santa Misa, y el sacerdote va por lo menos una vez al mes, en domingo, a celebrar la misa, cambia el ambiente de una comunidad. Celebrar la Eucaristía en una comunidad el día domingo les cambia su esquema, les cambia su programa, les hace de una manera distinta la vida. Y unas pocas oportunidades que he tenido de estar en comunidades lejanas de la cabecera parroquial, es un gozo celebrar la Eucaristía en domingo. Y realmente se vive, se siente la presencia de esa comunidad cuando uno celebra la Eucaristía, porque
pues no es una reunión cualquiera, es celebrar el misterio de Cristo. Entonces se proyecta esa celebración a toda la iglesia. Muchas veces pensamos que las grandes masas manifiestan una auténtica presencia de la comunidad cristiana. No siempre, desgraciadamente. Sí. Lo hemos visto, por ejemplo, en estos días, el 8 y el 12. Mucha gente devota de la Virgen, pero que en los domingos no los vemos. Sí. Y yo hacía una reflexión tal vez un poco atrevida ayer, que hay mucha gente religiosa, pero pocos cristianos serios, comprometidos. La gente religiosa es la que sabe que pues acepta que hay Dios, que hay cierta necesidad de oración, que es consumista de sacramentos, demandante de servicios religiosos, pero está ahí sin comprometer la vida con Cristo. El cristiano es el que ha comprometido su vida con Cristo. Y entonces quien ha comprometido la vida con el Señor siente la necesidad de la Eucaristía, siente la necesidad de proyectar su fe, se siente parte de una comunidad cristiana, no anda pidiendo celebraciones especiales, ¿verdad? Y sabe que es un miembro activo del cuerpo de Cristo, que está construyendo con su vida, con su palabra, con su testimonio, con su acción pastoral incluso, el reino de Dios. Por eso decía, podemos tener mucha presencia de gente, de personas en una celebración, pero no siempre, pero en ocasiones especiales. Los encuentros masivos son eso, encuentros masivos. No son del todo una expresión auténtica de fe, porque son ocasionales. Las celebraciones auténticas, puede decir, es cuando la comunidad del domingo se reúne, porque realmente vienen los que realmente valoran el domingo, ¿verdad? Por eso necesitamos, vuelvo a repetir, hacer conciencia en esta realidad de la presencia de la comunidad en la Eucaristía. Bueno, y entonces un sacramento sabemos que es un signo visible que explica una realidad invisible y al mismo tiempo produce esa realidad invisible, representa a la comunidad y va construyendo a la comunidad, la reunión. En ella, en medio de esa comunidad se siente o se da la acción salvadora del Señor, ¿sí? Así pues, cuando el Señor nos congrega y nos reúne es para construir y para constituir la Iglesia de Cristo. Decíamos pues que un signo de esta presencia de la asamblea es signo de la presencia de la Iglesia católica, es decir, de la Iglesia universal, de los hombres y mujeres que siguen a Cristo, ¿sí? Tenemos que preguntarnos en estos tiempos, ¿nuestras asambleas reflejan realmente a la Iglesia? ¿Son signos de la Iglesia? ¿Representan a la Iglesia? ¿Construyen la Iglesia? Pues en parte sí, fíjense, sí, gente consciente de lo que viene, pero no estamos construyendo del todo la comunidad porque nos hacen falta muchos miembros que no hemos podido convocar o que no hemos visto la forma de agregarlos, de invitarlos para que participen, mejor dicho, que agregarlos, hacer como ser grupo, ¿no? Caso concreto. Cuando ustedes vayan a misa, fíjense, verán cómo, ya lo hemos dicho alguna vez, la mayoría de las personas que están o a su derecha o a su izquierda son personas de la tercera edad o un poquito más. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los adolescentes? Tal vez los niños van porque van al catecismo, pero hasta ahí. Nos hace falta más de la mitad de la comunidad en la asamblea y eso que están bautizados. Por eso les decía que solamente somos demandantes de servicios, ¿sí?
o consumistas de sacramentos. Hasta en eso nos hemos vuelto consumistas. Y lo que necesitamos ser más bien es personas de fe, personas unidas a nuestro Señor. ¿Sí? No es suficiente pues que hayamos recibido sacramentos, sino de vivir lo que los sacramentos implican, y eso siempre nos llevará a buscar la comunidad. ¿Sí? Para ser signo de iglesia, para ser de verdad una asamblea, la reunión litúrgica, pues debe tener ciertas características. Estar siempre abierta a todos, sin distinción, pues para significar que es una reunión universal. Fíjense, el único momento en el que por decirlo así, se excluye a personas en la liturgia es a los catecúmenos. Terminado el rito que tiene que hacerse los catecúmenos después de la homilía, se les retira porque no están bautizados. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es celebración de bautizados, de los iniciados en la vida cristiana. Participan de esos divinos misterios los bautizados, los iniciados. Por eso los catecúmenos se les despide porque no están bautizados, todavía no están iniciados, se están preparando. Entonces, es el único, pero no es una exclusión racista, homofóbica o casos por el estilo, ¿verdad? La asamblea es abierta a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, adolescentes, sin tomar en cuenta condición social, económica, política, lo que sea. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, entonces a nadie se excluye. Que hay sectores que se sienten excluidos, esa es otra cosa. Que se sientan excluidos es otra cosa, pero la iglesia no los está corriendo, no los está excomulgando, ¿sí? No los está sacando por la fuerza, ¿sí? Estar basada en la fe y no tener otra finalidad más que celebrar la alianza con Jesucristo. Fundamental lo que decíamos en el principio, la fe como adhesión a Cristo. Entonces, si hay esos elementos, estamos celebrando entonces la alianza con Jesucristo. No basta el sentimiento religioso. El sentimiento religioso es momentáneo. Ay, siento a Jesús en mi corazón. Me dio mucha paz estar en la iglesia. Pues está bien, pero eso no es suficiente. Es necesaria la fe, es decir, esa actitud de adhesión libre y personal a Jesucristo y a su proyecto. ¿Sí? Entonces, el punto de partida es la fe que me congrega, pero para celebrar mi alianza con Cristo como persona y como comunidad. Sentirnos convocados para luego ser enviados a la misión. Fíjense, no nos reunimos simplemente para vernos las caras. Hemos sido convocados por el Señor para santificar el día del Señor. En la mayoría de los lugares, para la Santa Misa, se toca la campana, en la mayoría de los lugares. Hay algunos lugares que después de la pandemia, pues ya no se toca mucho la campana. Pero la campana es un signo importante, es una llamada, es una convocación al encuentro con el Señor. Es un signo que los antiguos decían, es la voz de Dios la que te llama. Y bueno, pues mucho de cierto tiene eso. Te están congregando al encuentro de la comunidad con el Señor. Entonces necesitamos atender ese llamado. ¿Por qué? Porque el que es llamado, o sea, todos los bautizados, estamos también llamados para ser enviados, llamados para ser enviados, es decir, ir a la misión, de anunciar la buena nueva, de celebrar la liturgia de la palabra, en alguna comunidad tal vez, o en la familia, intercambiar estos signos de alegría, de convivencia con los demás, pero sobre todo, somos llamados para ser enviados. Y debe ser una comunidad fraterna. Es una comunidad de hermanos. Y esa fraternidad no está solamente en el estar juntos,
sino el celebrar juntos cada momento de la liturgia o cada momento del sacramento. Por eso, otra vez, la necesidad de que los sacramentos sean comunitarios. ¿Por qué? Porque es una reunión de hermanos. Somos hijos de un mismo Padre, miembros de una misma iglesia. ¿Por qué tendrían que hacer las cosas privadas, personales, especiales? ¿Sí? Cuando la fe se vive en el contexto de una comunidad abierta, ¿sí?, fraterna. Un principio fundamental de convivencia es precisamente el respeto. Si hay respeto, se pueden dar otros elementos sanos en la convivencia. Por eso decimos que es una reunión fraterna. Y también no olvidar que somos un pueblo escogido, un pueblo de santos. Pertenecemos al pueblo de salvados. Hemos sido bautizados. Hemos sido llamados a ser santos. Que no nos empeñemos demasiado, bueno, pues ya es nuestra responsabilidad o irresponsabilidad. Necesitamos ser todavía más conscientes de esa realidad, de ese ambiente que debemos ir formando de santidad. A algunos les puede parecer chusco, pero yo digo que el santo no es aquel que está con la Biblia todo el día, que reza el rosario muchas veces en el día, que va a misa, que va al templo, que va al Santísimo, que lee la Biblia día y noche, que está rezando a rodilla pelona todos los días, que nunca va a una fiesta, que no baila, que no convive. Yo le digo que ese no es un santo, es un inadaptado social, ¿verdad? Alguien que está un poquito mal de la azotea, tal vez. El santo es una persona activa, alegre, que vive en su comunidad, con su familia, trabaja, va a una fiesta, celebra la Eucaristía, ora sí todos los días, pero con esa conciencia, ¿no?, de que es un santo. Y el santo es una persona activa, movida. Incluso ayer antier, no me acuerdo, decíamos que el domingo, por el propósito del tercer domingo de Adviento, el domingo de alegría, que decíamos que el cristiano es un santo, el cristiano debe ser una persona alegre, porque un cristiano triste es un triste cristiano. Entonces, una nota característica de esta santidad, pues es la alegría de sentirme salvado por Cristo, la alegría de sentirme amado por Dios, la alegría de que tengo hermanos en esta comunidad, o sea, la alegría de poder recibir a nuestro Señor en la Eucaristía, la alegría de experimentar la misericordia de Dios en la vida. O sea, hay muchos motivos para que nuestra santidad se exprese en la alegría. Y aun cuando seamos pecadores o tengamos caídas, recordemos que un santo es un pecador que lo sigue intentando todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos faltas, tenemos infidelidades, tenemos alguna situación que nos pone en riesgo o nos aleja de la gracia, que nos aleja de la amistad con Dios. Entonces, necesitamos ir haciendo más conciencia en en esa realidad que somos una comunidad de salvados. Y también debe tener en cuenta que la asamblea debe celebrar en el gozo y la esperanza. No solamente viviendo el momento, sino proyectando este momento para la vida eterna, la vida plena, la vida de Dios, a la cual estamos llamados o convocados. Venir a nuestras asambleas con gozo, no por obligación, no por compromiso, sino con el gozo por el gozo de encontrarnos con el Señor, lo cual manifiesta un signo de esperanza. Es decir, si yo me voy orientando a Dios de alguna manera, es porque quiero alcanzar esa meta. La esperanza nos motiva a dirigirnos
de la mejor manera a Dios. ¿Por qué? Porque sabe lo que puede encontrar, sabe lo que puede alcanzar. Y entonces, si la asamblea tiene estas cualidades, pues entonces quiere decir que está construyendo el reino de Dios, proyecto que lo inició Jesús, lo continuamos nosotros, y que el mismo Señor Jesús al final de los tiempos le dará plenitud. Es un reino que ya ha comenzado, al que Dios nos ha convocado en Jesucristo, a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, ¿sí?, que supera el sufrimiento humano, que supera la muerte. No es una simple idea bonita, no es una utopía, una idea así como mareadora para animarnos a hacer algo, no, es una realidad. Y es más, yo creo que cuando estamos experimentando la vivencia del Evangelio, a la vez vamos experimentando esa presencia salvadora de Dios y vamos sintiendo que somos parte de esa comunidad de los hijos de Dios, ¿sí? Fíjense que en los libros de Hechos de los Apóstoles se nos invita, ya lo metemos en la primera o segunda intervención, como la comunidad debe tener algunos elementos para que esté bien fundada, ¿no? La primera es la enseñanza de los apóstoles, la segunda es la vivencia de lo que se aprende, la Eucaristía y la oración, ¿sí? Entonces son esos 4 puntos fundamentales de la vida comunitaria, de una vida pastoralmente fundada, porque de ahí parte precisamente no solamente la mejor comprensión, es una mejor acción de la vida pastoral, de la vida cristiana. Bueno, fíjense que también nuestras asambleas que exigen la participación de todos, tienen que proyectar una vivencia cada día más clara del Evangelio, porque estamos diciendo que en la asamblea celebramos lo que vivimos. Eso nos compromete, porque entonces tenemos que redoblar esfuerzos para hacer lo que debemos, para vivir lo que en conciencia, desde la palabra de Dios, estamos convocados a vivir. Sí. Entonces, esta situación de una comunidad que se reúne es una comunidad que va creciendo, no vuelvo a repetir, no solo en números, sino todo en calidad de vida. Bien. Fíjense que nuestra comunidad, nuestra asamblea, también es una asamblea bajo tensión. Bueno, ¿por qué tensión? Está tensa, o sea, vive un pequeño conflicto, ¿eh? Primero, recordar que somos pecadores, pero somos pecadores perdonados. Son de esas contradicciones que, vamos a decir así, sanas que tenemos en la iglesia, ¿sí? Somos un pueblo de pecadores, de cabeza dura y lentos para la conversión. Queremos que Dios siempre se aplique con nosotros, pero no nos aplicamos nosotros a Dios y a sus cosas. Entonces aquí somos una comunidad de pecadores perdonados. Necesitamos entonces también asumir con responsabilidad el proceso de conversión, ¿sí? Porque somos pecadores perdonados, estamos perdonados, pero nos hace falta convertirnos para hacernos merecedores de ese perdón, de esa gracia que Dios nos quiere conceder. Esta asamblea también somos unas personas unidas en la diversidad, ¿sí? Fíjense cómo hay comunidades que expresan muy bien esa realidad. Pensemos en los fraccionamientos, por ejemplo, que llega gente de muchos lugares, con diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida. Y entonces es un reto en esas asambleas, en esas comunidades, buscar un elemento de cohesión.
Y a veces cuesta un poquito de trabajo, digo, porque a veces son personas que traen otras costumbres, que por alguna situación se vienen a vivir a esos fraccionamientos. Hay personas creyentes, no creyentes, dentro de las creyentes hay católicos y no católicos, entonces a veces como que resulta un poquito complicado el reunirnos, pero se puede convocar, ¿verdad? Y reconocer que debe haber unidad en esa diversidad. La diversidad es una riqueza, diversidad de pensamientos, diversidad de formas de ver la vida. Hay una diversidad rica en nuestras asambleas que debe ser aprovechada. La diversidad no es para que nos cerremos, sino para que nos abramos y aprendamos de todos, unos por otros. Dice San Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni hombre libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Jesucristo. ¿Sí? Es una comunidad abierta y a la vez pluralista. ¿Sí? Entonces, ya esta forma de ver la vida nos abre a los demás. No somos una comunidad cerrada, como decíamos dentro de las características, ¿no? Sino que es una comunidad que acoge a los demás. Acá en Tlacola, saben ustedes, es una comunidad, hay varias comunidades que se han hecho de fraccionamientos, Rancho del Lago, Yahul, Dainzú, algunas colonias nuevas que se han fundado, asentamientos irregulares hay que reconocerlo también, que han traído mucha gente. Y a veces no por prejuicios, muchas veces no los integramos ni se dejan integrar. Entonces somos comunidades a veces paralelas. La comunidad, digamos, de origen y las comunidades que llegan, incluso hasta expresiones son, ¿no? Es que los avecindados, ¿sí? Y entonces cuando crecemos con esos prejuicios sociales, nos afectan para buscar una integración no solamente social, sino desde la fe. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues mucho, porque te viene afectando. Si la fe no integra, hay otros aspectos que no lo harán. En otros aspectos no se hace. Entonces, el reto que tenemos las comunidades, los pueblos grandes con estas personas que llegan es precisamente cómo insertarlos en la vida cristiana. Que no son ciudadanos de segunda, no son tampoco cristianos de segunda, son personas que si salieron de sus comunidades por diferentes circunstancias, la necesidad les hace buscar. ¿Sí? Y entonces tenemos un gran reto precisamente a esa diversidad de pensamientos, de sentimientos, de culturas, etcétera, nos debe ayudar a crear una comunidad unida, aprovechando esos dones y esos carismas de las personas. ¿Sí? Cuando manifestamos esa apertura, manifestamos precisamente que estamos con el Espíritu de Dios, que no somos simplemente personas religiosas, sino que vamos entendiendo el mensaje cristiano. Entonces, también somos personas que creemos, pero también a veces dudamos, tenemos nuestras crisis de fe, nuestras inseguridades, ¿sabes? También en la fe, pero también de alguna manera refleja un poquito nuestro sentir como personas. Nadie es totalmente seguro, totalmente perfecto, vamos haciéndonos, ¿verdad? Todo lo lógico es que también le pase lo mismo a una persona, ¿no? Que no tiene bien cimentada su fe o que tiene alguna crisis y tambalea. ¿Sí? Cuando nosotros decimos el credo, pues sí, nos estamos uniendo en ese símbolo de la fe, vamos recitando algo que se nos ha invitado a hacer, pero estamos manifestando nuestra adhesión a Cristo. Por eso no solamente es bueno sabérselo de memoria, sino ir entendiéndolo poco a poco para que esa fe que proclamamos sea realmente una fe profunda en nosotros. ¿Sí? Somos un pueblo que camina y algunos marchan a buen paso y otros no del todo, ¿verdad? Pero todos vamos caminando hacia el mismo fin, el encuentro con Cristo, ¿sí? Pero en ese caminar el pueblo tiene que aprender a ser solidario, cercano, fraterno, humilde, para que el mensaje del Evangelio tenga eco, ¿sí?
tenga eco. También otra característica muy importante es que estamos reunidos, pero a la vez estamos dispersos. Durante la semana nos dispersamos y nos reunimos, ¿sí? Y de ahí la importancia de valorar precisamente las asambleas y de reconocer que otros que no pueden reunirse porque viven lejos, pero que también están santificando de alguna forma el día. Acuérdense que la vez pasada decíamos que hay formas de celebrar el Día del Señor, claro, no es la misa, lo cual sería lo mejor, pero hay una liturgia preparada para celebrar en ausencia de párroco, ¿sí? No se debe dejar de santificar el día, aunque no sea con la Eucaristía, pero por lo menos con la liturgia de la palabra, y si fuera la comunión, pues sí, pero que no sea la diversidad o la dispersión un obstáculo para santificar el día, para reunirnos, ¿sí? Estamos en esa dinámica también de evangelización y luego celebración, y después otra vez evangelización. Es necesario poner como fundamento la evangelización. La evangelización es distinta a la liturgia, pero no se opone. La evangelización es anunciar a Cristo, es dar a conocer a Cristo, es convocar a otros a crecer con Cristo, a estudiar para conocer mejor la fe, a buscar una adhesión existencial, todo nuestro ser a Cristo. Y entonces celebra, pero también se da cuenta que hace falta elementos, entonces vuelve nuevamente a replantearse la forma de vivir para una respuesta más fiel a Cristo. Ese es el objetivo, una respuesta más fiel a Cristo. Entonces, otra de las cosas también que pueden parecer contrarias es que la liturgia la asamblea es un pueblo en fiesta. Fíjense que el mismo nombre, celebración eucarística, celebración de la misa, celebración de los sagrados misterios, tiene un verbo que tiene necesariamente connotaciones de fiesta, de alegría. Entonces la Eucaristía es una celebración del pueblo y con el pueblo, ¿sí? No se trata de una alegría ingenua, sino más bien de una alegría que fortalece, no es una forma evasiva de la realidad, sino es una droga que nos enajena. ¿Sí? Es un pueblo convocado a la fiesta, es un pueblo convocado a una integración de todos sus miembros. Entonces, hermanos, que estas pequeñas reflexiones en torno a la asamblea litúrgica nos ayuden a mejorar nuestra participación, nuestras asambleas, que podamos ir formándonos mejor para poder conocer y actuar mejor todavía en nuestras celebraciones litúrgicas. Ciertamente muchos hermanos que en ausencia de párroco tienen que celebrar la liturgia de la palabra en sus comunidades o en otras comunidades que están cerca de las suyas, pero que esté con ese espíritu, de formando auténticas asambleas que celebran el Día del Señor, que nutren su fe y que la proyectan desde esas celebraciones. No es un precepto que cumplir, es el encuentro con una persona viva que es Jesucristo, y como asamblea pues nos reunimos para ese encuentro con Cristo. Que nos ayude mucho pues esta reflexión, y nos vemos Dios mediante el próximo jueves, los martes del mes, se va al Santo Cielo. El próximo martes para esta reflexión. Muy buenos días.